21 minutos pasaron de las 7 de la tarde, escuchábamos entonces Cara de Gitana, en la versión de Daniel Magal, de Roberto Sánchez. Momento ahora de cambiar de tema, cambiar de página, volver a uno de los temas de agenda informativa de estos días. Bueno, entre otras cosas porque ayer la vicepresidenta puso el tema sobre relieve, y es un tema que yo me atrevo a decir es el más relevante hoy en la política económica argentina, que es la administración del comercio exterior. ¿Por qué? Bueno, porque ahí están los dólares, los que entran y los que se van. Y nosotros venimos contando que la balanza comercial en la Argentina viene mostrando, no déficit, pero sí una sangría de dólares muy llamativa, lo que ayer Cristina Fernández definió como un festival de importaciones que involucra algunas maniobras no legales, que permite justamente fugar divisas. Bueno, vamos a charlar con alguien que tuvo a su cargo la administración del comercio exterior. De hecho fue, creo que subsecretaria del cargo o secretaria de comercio exterior, ella me corregirá, es Beatriz Paglieri. Beatriz, Adrián Murano te saluda, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, Beatriz. Gracias por llamarme. Bueno, queríamos hablar con alguien que estuvo en esa trinchera, digamos, la trinchera del comercio exterior, porque entiendo es el tema central de la Argentina de estos días, donde se habla mucho de la falta de dólares, pero uno ve la balanza comercial y ve que están entrando dólares por exportaciones a niveles récord, 8.000, 8.500, 9.000 millones de dólares mensuales, es un montón de dólares. Y sin embargo se van 7.000, 7.500, 8.000 millones, y también son niveles récord de salida de dólares por importaciones. A tu modo de ver, vos que estuviste ahí, ¿qué es lo que está pasando con el comercio exterior en Argentina? Bueno, mira, permitidme que aclare algunos puntos. Dale. Que me parece que es importante socializar este conocimiento que, como vos decís, yo estuve en vivo y en directo. En primer lugar, quisiera aclarar algo de los amparos judiciales. Los amparos no son una novedad. Siempre hubo estudios de abogados, nosotros teníamos amparos judiciales y teníamos claro que fiscalizábamos, no solamente, porque cuando se habla, voy a juntar dos temas, cuando se habla de comercio exterior y se habla de aduana, nadie habla del Banco Central de la República Argentina, que es el que tiene que generar la auditoría de los dólares que se entregan para hacer las importaciones. Beatriz, perdón, te interrumpo porque estamos escuchándote con dificultad y queremos escucharte bien para poder entender cuestiones que incluso son técnicas. Ahí retomamos el contacto y mientras tanto trato de hacer una referencia a esto que vos mencionabas del tema de los amparos, porque ayer Cristina dijo que una de las formas mediante la cual se están justamente fugando capitales es a partir de importaciones, o mejor dicho, de permisos de importación que se obtienen a través de los amparos judiciales, es decir, una justicia que garantiza que aquello que no es indispensable, que no son insumos indispensables, sean importados, pero por vía judicial. Entonces ahí sí retomamos el contacto con Beatriz Paglieri, ex secretaria de Comercio Exterior, y estaba explicando justamente esto de los amparos. Beatriz, a ver si te escuchamos mejor. Sí, porque me parece importante, porque esto de los amparos hay que relacionarlo, que el amparo llega cuando ya las divisas se fueron del país. Entonces, hay un rol fundamental, hay un triángulo entre lo que tiene que hacer la Administración Federal de Ingresos Públicos en general y en particular la aduana, las secretarías de comercio, tanto interior o exterior, pero es fundamental que el Banco Central ya dio los dólares, y los dólares se fueron, porque las importaciones no se hacen en efectivo. Si te mandan la mercadería después que pagaste, eso es en general es así. Con lo cual, nunca se habla del Banco Central, y cuando llega ese amparo, lo que yo te decía, es que nosotros también tuvimos que enfrentar esos amparos. Esos amparos no son novedosos, siempre los estudios de abogados tuvieron, es más, van y se los ofrecen a los empresarios, pues nosotros teníamos diálogo con los empresarios, y en realidad es el estudio de abogados el que va a la empresa, que en general no son grandes empresas las que están generando estos amparos, y en general, de acuerdo a toda la fiscalización que nosotros fuimos generando durante nuestra gestión, eran empresas que cambiaban de domicilio todo el tiempo. Es decir, que en realidad el primero que tiene que fiscalizar a quién le está dando las divisas y pedir asistencia y hacerlo en coordinación
con el resto de las instituciones gubernamentales que intervienen, es el Banco Central, porque el Banco Central es el que tiene la auditoría de los bancos comerciales, que es donde se inicia el pedido de divisas. Entonces, siempre el Banco Central tiene como así como un halo, ¿viste? Ahí están los académicos, no sé, los que en realidad están formateados para defender al mercado financiero, con lo cual creo que es importantísimo que tomemos conciencia de cuáles son los roles que tiene que tener el Banco Central para hacer las auditorías y hacer los sumarios que correspondan. Si yo, estando en la aduana, he estado con el presidente del Banco Central y le he llevado la situación y dice, no, pero tenemos tantos que, bueno, en general, nos pasaba en todas las administraciones y entonces pareciera que el Banco Central tiene como una entelequia, es que nadie, ahí parece que son todos los que saben. Claro. Y ahora, Beatriz, sí. Perdóname, y apuntan a la aduana cuando la aduana en realidad puede fiscalizar cuando ingresó la mercadería, no cuando salieron las divisas. A ver, vamos a tratar de explicar lo más sencillo que se pueda. Beatriz fue secretaria de Comercio Exterior, pero además fue directora adjunta de la aduana, es decir, que conoces muy bien de esto que estás hablando, pero para la gran mayoría de nosotros, Beatriz, es un tema que queda muy fuera de nuestro registro cotidiano, el tema de los trámites que hay que hacer para importar mercaderías, qué son insumos esenciales, indispensables, qué son las licencias automáticas y no automáticas, que es un mecanismo de administración del comercio exterior que entiendo hoy está bajo el control del Ministerio de Desarrollo Productivo que ahora gestiona Scioli, pero para ir de a poco, lo que vos estás diciendo entonces es que acá uno de los problemas que se detectan es que hay una cantidad de dinero de dólares que se van de la Argentina. Creo que ayer Cristina habló de 1.500 millones de dólares que se fueron por permisos de juzgados, de importaciones no relevantes, que primero se va la plata y después eventualmente llega la mercadería. Así sería el circuito, y lo que vos estás cuestionando es que el central no fiscaliza como correspondería esos giros. Exactamente. Cuando el Banco Central tiene el pedido de divisas del Banco Comercial, no tiene que actuar en protección de su cliente, como el Banco Comercial protege a su cliente. Y el Banco Central tiene que fiscalizar a los bancos comerciales y saber cuál es la situación de esas empresas que piden divisas. Por eso hay que trabajar muy en forma interrelacionada con la Administración Federal de Ingresos Públicos, no solamente la parte de la aduana, sino la parte de cuál es la situación fiscal de cada una de esas empresas, si son solventes en realidad para pedir esas divisas. Beatriz, y por supuesto, perdón, sí te escucho. Este triángulo de Banco Central, Administración Federal de Ingresos Públicos, sin ninguna duda tiene que estar también con la intervención imprescindible de un ministerio que defienda a la industria, cuáles son los insumos, cuáles son sus necesidades y cuáles son en general sus stocks. Y ahí es donde entra la administración del comercio que vos mencionabas. Pero quería aclarar esto porque me parece que es central y nunca se habla. Bien. Ahora, Beatriz, ¿por qué crees que esta coordinación no se produce? Ayer Cristina Fernández también habló de falta de problemas de coordinación entre el central, la aduana, la AFIP y el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Por qué crees que esto no se produce? ¿Por impericia? ¿Porque el modelo económico que se está aplicando hoy en la Argentina beneficia en tal caso el flujo de importaciones y exportaciones en perjuicio, por ejemplo, de las reservas, pero que es el modelo que se aplica? ¿Por qué crees que está pasando esto? Bueno, me parece muy importante lo que estás diciendo y toda la reflexión que vas llevando a cabo para hacer las preguntas. Porque la administración del comercio debe estar dentro de un modelo industrial que está dentro de un plan económico con centralidad en el desarrollo económico. Cuando hablas de desarrollo es porque hay inclusión, y hay empleo y hay trabajo. Entonces te estoy dando como que realmente vos la administración del comercio la haces en el marco de un modelo económico. Y sin ninguna duda, el modelo económico donde yo tuve participación, primero conducido por Néstor y después conducido por Cristina, eran gestiones que tenían conducción y en nuestro caso
no solamente que sabíamos de qué se trataba y no íbamos a aprender a esa función, sino a desarrollar todo nuestro conocimiento, sino que teníamos convicción. Ahora no saben, ¿están aprendiendo, Beatriz? Mira, yo ejercí la Secretaría de Comercio Exterior, siendo planta permanente de esa Secretaría de Comercio, y tenía 30 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, en esa profesión, porque tenía pocos más, tengo unos cuantos años. Es decir, que no es que me senté ahí y no sabía qué botones tenía que apretar, sabía quién trabajaba y quiénes eran los empresarios, y los empresarios me tenían absoluto respeto porque sabían de mi trayectoria. Así que hay un montón de cosas que era un combo donde nosotros teníamos una conducción, le llevábamos a la conducción un buen diagnóstico, y cuando Cristina cría y yo soy designada en la Secretaría de Comercio Exterior, lo que pone en el decreto es que teníamos que trabajar en la misma sintonía, así dice el decreto, en la misma sintonía con la Secretaría de Comercio Interior, porque ambas teníamos que generar hacer sostenible esa administración del comercio, porque cuando generábamos esta administración de comercio, que fue novedosa y que por supuesto tuvimos toda la contra de la Organización Mundial de Comercio, y por supuesto teníamos algunos funcionarios, como nos pasa siempre, ¿viste? A veces los gobiernos están generados con distintos funcionarios, teníamos también opiniones enfrentadas, por ejemplo, en la Cancillería, no por la máxima autoridad de la Cancillería, pero sí porque tenían que ejecutar algunas cuestiones dentro de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo. Entonces, en realidad nosotros teníamos mucha convicción, teníamos mucha experiencia, y podíamos trabajar mano a mano con un empresario que nos tenía absoluto respeto. Ahí, Beatriz, ayer, sí, perdón, pero para bajar esto a ejemplos concretos, ayer Cristina mencionó un caso, no lo nombró, pero bueno, todos sabemos que estamos hablando del empresario Chernahovsky, que es un empresario que tiene una empresa de tecnología en Tierra del Fuego, y que a instancias del equilibrio de la balanza comercial, entiendo que en tu gestión y en la de Guillermo Moreno como secretario de Comercio, se reunieron con Chernahovsky, le plantearon, así lo contó ayer Cristina además, ¿no? Le plantearon que debía equilibrar su propia balanza de comercio, es decir, importaba, porque una de las tareas que hace Chernahovsky en Tierra del Fuego es ensamblar y fabricar productos tecnológicos que son importados. No solo ensamblar. Es más que ensamblar, ¿eh? No, producir y ensamblar, dije. Industria es extraordinaria. Dije producir y ensamblar, no dije solamente ensamblar. Perdón. No, dije producir y ensamblar. No entro en ese juego de que en Tierra del Fuego solamente se ensambla, no, dije producir y ensamblar. Pero que son productos que se importan, digamos, la materia prima de esa producción. Hay parte por eso, porque para que no se genere esa confusión. Hay parte que se hace además en Tierra del Fuego, la mayor tecnología se hace en Tierra del Fuego. Pero ustedes le plantearon que la balanza de la propia, digamos, eso afectaba a la balanza comercial, y le dijeron, ¿por qué no arman algún negocio que exporte? Es que cuando vos le propones a los empresarios son empresarios, saben producir, saben exportar y saben importar. Entonces, cuando vos le decís, mirá, vos tenés que ser sustentable, y tu demanda de insumos indispensable, porque a veces hasta son productos que nosotros no tenemos en territorio, como le puede pasar a Techín con mineral de hierro, digamos, o para hacer aluminio también tenés que producir insumos básicos que no son abastecidos en nuestro país, porque no los tenemos, digamos, son minerales que no tenemos. Vos tenés que en realidad conducirlo al empresario también. Si nosotros teníamos conducción desde la presidencia, pero también nosotros en el día a día conducíamos y sabíamos y teníamos ese diálogo con los empresarios, que el empresario no tenía decía, pero qué extraordinario. Es más, nosotros también esas anécdotas de que hubo empresarios que primero decían, che, pero ¿para qué me haces? Yo nunca exporté esto, y después en algunos casos se convirtió en su negocio principal. El caso de Chernahovsky exporta... No es el caso de Chernahovsky, pero también se convirtió en el que recibió premios en la Argentina como mejor exportador, pero por generar, que no lo hizo él solo, sino que votó un grupo de empresarios de Tierra del Fuego, que vieron, además tuvieron claro que eso era un negocio.
que vos en realidad trabajabas en el negocio del empresario, en el día a día, proponiéndoles las dificultades que puede tener un país si no es sostenible en sus divisas, y cada vez que creces y generás más empleo, sin ninguna duda hay una relación directa en que vos tenés que importar más bienes y servicios para producir, por lo tanto se te tiene que hacer sostenible esa balanza comercial. Bien. Y esa balanza comercial la puede generar el mismo empresario y sentirse además que tiene ese respaldo propio de su propia empresa, de su propia generación, para generar esas divisas para importar. Entonces, Bien. por supuesto que se le generó, esas ideas se generaban dentro de la Secretaría de Comercio Interior, que estaba a cargo de Guillermo Moreno, y cuando crea Cristina la Secretaría de Comercio Exterior, dice hay que trabajar en la misma sintonía, porque yo trabajaba en que los empresarios, facilitarles ese entramado exportador para aquellos empresarios que no tenían esa experiencia. Y nosotros trabajábamos con Arcor, Molinos y pequeños empresarios en un mismo stand argentino. Entonces, es decir, cuando vos tenés criterio integrador y que entendés que la economía es una sola, Bien, ahora tiene sí. que ser consistente en todos sus puntos. Cortita, perdón, para cerrar, Beatriz, pero no quiero que se nos escape algo que vos recién mencionabas. Insisto en algún punto en la pregunta, pues estás haciendo una descripción de lo que ustedes hacían durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Ayer fue ponderada esa política por la propia vicepresidenta cuando recomendó de algún modo que se tomen decisiones similares. ¿Ves posible que este equipo económico, esta gestión, tome esas decisiones? Y en tal caso, ¿qué reacción imaginás de empresarios que vos conocés muy bien? Porque son los mismos. Los empresarios de los que hablamos ahora son los mismos empresarios que se sentaban a tu mesa hace 10 años para conversar sobre los mismos temas, cómo hacer para que no se te escurran los dólares. ¿Ves posible que se pueda recrear aquello o sos pesimista respecto a esa posibilidad? Mira, yo te dije lo siguiente y empecé por ese lado. Es decir, cuando vos tenés gestión, tenés que tener un plan económico centrado en el desarrollo, que en este momento tendría que estar además centralizado en lo que es la oferta, en la generación de oferta de bienes y servicios. Pero esa gestión tiene que tener conducción, porque el ministro, sin ninguna duda, es el que tiene que llevar las ideas y la propuesta, porque el presidente no tiene que saber de todo, pero sí el presidente es el que decide, el que conduce, el que no deja las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, sin ninguna duda, y sus funcionarios tampoco. Es decir, el tema es Guzmán o Alberto. Había que firmar. Yo te voy a decir, mira, no sé si tenés tiempo, pero una anécdota que no contó Cristina y que me parece que ilustra, es una automotriz que los fines de semana decía que se quedaba sin insumos porque yo no le había firmado las licencias no automáticas. Y era falso. Lo que pasa es que hacía caer salario en ese fin de semana. Hacía, perdón, se cortó. ¿Hacía qué? Y le dejaba caer el salario. El obrero no tenía el salario porque decía que no tenía los insumos. Y era que él no había hecho el pedido. Porque una automotriz, vos tenés que actuar todos los días, a cada hora, porque no trabajan con stock, trabajan con lo que se llama justo a tiempo, ¿no? Entonces no trabajan con stock. ¿Con qué empezamos a trabajar? Con los sindicatos. Los sindicatos son los que tienen que defender ese empleo. Entonces, si vos tenés al sindicato automotriz, tenés a la empresa automotriz y vos gestionando permanentemente en el día a día, trabajando en el día a día, entonces ese es el combo que hace falta para que todo fluya y no generen titulares como fue en esa época cuando yo asumí como secretaria de Comercio Exterior. Dijeron que no tenían los insumos. Los insumos los pueden tener. Bueno, ahora también están diciendo que los insumos no están, ¿no? Están medio bueno, que es probable que no estén. No lo sé, yo no estoy en la gestión. No, está claro. Pero te puedo garantizar que en ese momento es porque no habían hecho el pedido y se mandaban la picardía. Claro. Así que hay que hacer de todo, digamos. Lo importante es que uno esté con el empresario que quiere producir y tenés que
facilitarle esa administración del comercio, trabajar con él en el mano a mano y que tengan claro que las divisas no las producimos nosotros, se producen con exportaciones. Está muy bien. Entonces hay que tener muy buen gobierno que fiscalice. No nos olvidemos de que el Banco Central tiene que fiscalizar, tiene que saber a quién le da los dólares y sin ninguna duda todos los organismos fiscalizando, pero para que haya negocios empresariales. ¿Viste cómo somos los periodistas que le ponemos nombre? Beatriz, ¿viste cómo somos los periodistas? Es laburo, como digamos, yo la verdad que valoro muchísimo que Cristina dijo lo que dijo sobre que el peronismo es laburo. El peronismo es laburo, es generar empleo. Nuestra consigna era de la Secretaría de Comercio Exterior era trabajo argentino en el mundo, porque cuando vos exportás estás exportando valor agregado. Beatriz, te agradecemos muchísimo. Beatriz, ¿viste cómo somos los periodistas que le ponemos nombre propio a las cosas? Para mí entonces, la idea que me queda es que Pelle y Guzmán no están a la altura del desafío, a tu modo de ver. Mira, yo creo que un gobierno lo conduce un presidente, no tiene que tener los saberes. Alberto no está a la altura del desafío, sería. Pero yo creo que el que conduce siempre es el presidente. Yo realmente tuve muy buenas gestiones, tenía la experiencia para hacerlo, pero sin conducción, y sin un modelo económico. Es decir, el modelo económico lo tendríamos que haber tenido sin ninguna duda en los primeros minutos de asumir un gobierno. Es decir, entonces cuando vos tenés un plan económico de desarrollo, dentro de ese plan económico de desarrollo vos podés administrar el comercio y los empresarios son coherentes, digamos. Claro. Vos lo llamás y decís, mirá, esto es así, esta es la línea y todos a trabajar juntos. Beatriz, muchísimas gracias por esta charla, que el tiempo que nos has dedicado. Gracias a vos. Un saludo grande. Beatriz Paglieri, secretaria de Comercio Exterior, exdirectora adjunta de aduana, es decir, estuvo en el lugar del cual habla, no habla de oídas, no le contaron cómo funciona el comercio exterior y los desafíos del comercio exterior, los empresarios eran lo mismo que están ahora. Y muy interesante, como siempre, habló del diálogo con los empresarios, él fue dialoguista, firme, con experiencia, pero siempre del diálogo, no eso que a veces quieren... asumiendo que el empresario también te va a meter las picardías y cómo tenés que operar sobre esas picardías y cómo te van a operar a vos. Fíjate que me acusaban a mí de un tema que habían generado ellos y que usaban a los trabajadores de rehén. Eso también habla de él.